Bueno, ya nuestros participantes ya se están animando a hacer alguna pregunta, y como hay una que está muy ligada con esto y es muy concreta, esto es casi de sí o no, es dentro de ese perfil que buscáis, aparte de formación académica, experiencia, formación continuada, dentro de la formación continuada se entendería formación ligada con estos esquemas. Apuntaba uno de los participantes si entendéis que es necesario que sepan idiomas para hacer frente a esta, pero en concreto para hacer frente a estas certificaciones. Eso para mí no es cuestionable. O sea, eso se da por supuesto. Hoy en día, ¿Qué idiomas, Eloy? Aparte de... Hombre, ¿qué idiomas? No, la pregunta es ¿qué ¿cuántos? Cuanto más mejor. Evidentemente, si tú... Hombre, inglés es algo que se ha convertido en algo básico para trabajar en... Y luego, pues hombre, evidentemente, si cuantos más idiomas conozcas, y cuando sabes francés, alemán, perfecto. Porque vas a poder ser capaz de interactuar más allá de tu ámbito local, ¿no? De hecho, uno de los requisitos de IFS en su nueva versión de ahora, en la versión 6, es que las auditorías se tienen que hacer en el idioma local. Cada vez más una empresa como la nuestra, que podemos realizar auditorías para otros buroveritas de otros países, pues ahí el hándicap es grande, ¿no? A la hora de poder hacer una auditoría, auditores españoles de buroveritas de España, en Italia, por decir algo, pues ahí se nos está exigiendo conocer el idioma, no solo el idioma, sino también la cultura. En algunos casos es... Con lo cual, al final, estás buscando un auditor, pues efectivamente, que sea plurilingüe y aparte, por supuesto, el auditor local, ¿no? Pero el que hable varias lenguas es un punto. Hoy en día todas las empresas, ya seas como en mi caso, que es una empresa multinacional, por supuesto, como puede ser Buroveritas, es algo que directamente yo creo que la entrevista de trabajo te la hacen, por lo menos a mí cuando entré en Macro, la entrevista me la hicieron en inglés. O sea, era algo que no había cuestión al respecto. Sí. O sea, más allá de que puedes presentar el proficiency, grado no sé qué o tal, bueno, pues va a venir un señor que te hace una entrevista en inglés. Lógicamente, en una multinacional está fuera de duda, pero es que una empresa local, que como comentaban mis compañeros, siempre estás mirando hacia el exterior, fuera. O sea, es que al final tú tarde o temprano vas a tener que interactuar con personas que al final se trata de vender tu producto, y te puedo asegurar que venderá tu producto mucho mejor aquel que se entienda con el cliente de que el que no se entienda. Sí, pero que eso no lo dejamos al gerente, ¿no? En este caso, por ejemplo, al gerente de Coda. También el propio responsable de calidad es quien tiene que vender su producto utilizando ese lenguaje, y lógicamente cuenta si tu cliente al final te dice, no, es que tu cliente habla con su gerente y le dice, oye, vamos a comprar en España, y te dice, no, pues es que comunicarme con ellos es prácticamente imposible. Estás perdiendo oportunidades. Los españoles, yo creo que hemos estado un poco... Es verdad que somos un poco tímidos a la hora de hablar idiomas y nos da como vergüenza. Es verdad, porque los franceses no hablan mejor inglés que nosotros, ni los holandeses, no, hay de todo. Hay gente que habla muy bien y otra que no habla tan bien. Pero nosotros somos muy vergonzosos en eso. Nos cuesta, porque quizá no hemos tenido que salir a vendernos. Ahora me parece que nos va a tocar... Sí, nos va a tocar espabilar. Ahí, en ese sentido, con esa pregunta, Sergio, Belén, del tema de los idiomas, ya desde vuestro punto de vista, desde vuestro... Tema de idiomas y tema de perfiles, diría yo. Sí, las dos cosas. Es decir, en la mesa estamos hablando mucho de confianza, estamos hablando mucho de unificar, hablar el mismo lenguaje, estamos hablando de minimizar el trabajo a tu cliente por también tema de recursos, y evidentemente para poder hablar ese mismo idioma, para poder optimizar los recursos que tienes, es fundamental un perfil adecuado, una formación adecuada. Comenta tema de idiomas. He hablado al principio que uno de nuestros objetivos como empresa, en el caso de Coda, en un caso concreto, es seguir aumentando nuestro potencial a nivel de exportación. A nivel de exportación, que hablamos de Francia, hablamos de Alemania, hablamos de Suiza, hablamos de cualquier tipo de país europeo, hablamos de Estados Unidos, y evidentemente hemos recibido auditorías de Suecia, hemos recibido auditorías de Francia, hemos recibido auditorías de Alemania, y evidentemente ayuda mucho, le genera mucha confianza al cliente, son puntos siempre que suman, que tú tengas la capacidad de entender en el idioma que el cliente se expresa, porque al final lo que vas a hacer es minimizar problemas.
O sea, no vas a tener que tener un interlocutor, todo va a ser mucho más ágil, la capacidad de respuesta que te da la norma es otro acicate más que te permite esa agilidad cliente-proveedor. Y es un poco pues la conjunción de lo que te da la norma, y como hemos dicho, seguridad alimentaria, confianza, capacidad de mejora, que es otro de los puntos que hemos estado hablando. Capacidad de mejora porque IFS no es una norma muerta. IFS es una norma que de forma anual te vienen a visitar. Como ha comentado Eloy, tiene una serie de auditores muy cualificados, que es una de las cosas, yo creo, fundamentales con respecto a lo mejor a normas antiguas como ISO 9000. Lo que te permite que el auditor esté tan cualificado es esa capacidad de mejora. Sabes que va a venir un auditor que conoce el sector, sabes que va a venir un auditor que no conoce solo el sector, sino que conoce tus procedimientos de trabajo, que viene para un proceso de horneado, para un proceso de envasado, para un proceso de mezclado, que sabe dónde tiene que mirar, que sabe dónde tiene que incidir, que sabe qué puntos tiene que mejorar la empresa que audita, y todo eso lo único que te sirve es para mejorar y crecer, para ser más competitivo, para dar más razones a tus clientes de que trabajen contigo. Al final es todo un conjunto, ¿no? Es en la certificación y formación que tiene que ser un poco a la par en ese sentido, como decía Belén. Bureau Veritas, que nosotros también es un poco la base que hemos seguido con ellos. En 2005 la preauditoría la hicimos con ellos. Perfil del personal de Codan es muy variado. También ocurre un poco como con Grupo Pascual o como puede pasar con Macro. Los puestos de responsabilidad, evidentemente, están dirigidos por personas con una formación en ciencias de la salud. Pueden ser licenciados en biología, en bioquímica, ciencia y tecnología de los alimentos. Pero hay puestos intermedios que a lo mejor no tienen esa licenciatura, tienen una diplomatura o tienen una formación básica, pero sí que han tenido que aprender qué significa IFS, sí que se han tenido que formar en IFS para que ese lenguaje común que utilizamos, distribuidor y fabricante, lo entiendan y lo puedan manejar. Por ejemplo, yo en mi departamento en concreto, en el área de calidad, el departamento de calidad tiene un responsable, una formación en biología, tiene un máster específico en seguridad alimentaria, y aparte ha sido formado en IFS dentro de la propia empresa. Porque como bien habéis dicho al principio, o por lo menos a nosotros, yo que he participado en procesos de selección, sí nos ha costado encontrar gente que de partida pueda tener esa formación en IFS y en BRC. Claro. Ese es un hándicap importante. Un hándicap que, como vienen muchas preguntas, le tocará a Belén hablar, pero quiero, como está muy ligado con lo que estáis diciendo, quiero apuntar estas preguntas, porque muchos de nuestros participantes, asistentes a esta sesión, pues son licenciados en alguna de estas licenciaturas o ingenierías, que están efectivamente cursando algún curso de posgrado ligado con las certificaciones de seguridad alimentaria, particularmente BRC y IFS, que pueden tener idiomas, inglés al menos, etcétera, pero hablan de oportunidades laborales. Y os leo tres de ellas, dos oportunidades laborales y una hablando de las pymes, que eso lo ligo yo, ¿eh? Laura Tienza García dice: para los que estamos intentando iniciarnos en este sector, ¿qué consejos nos darían ustedes para poder conseguir nuestra primera oportunidad laboral en el sector? Tenemos la formación, pero ¿dónde están las oportunidades laborales? José Enrique Rodríguez Llorente dice: en resumen, dominar varios idiomas, titulaciones superiores, experiencia laboral, continua formación, pero ¿qué se oferta para todo ello? ¿Qué oferta hay? Y lo ligo con el tema de las pymes que comentaba. Dice Alfonso López de la Carrera, dice: los tres intervenientes provienen de grandes empresas, pero ¿qué ocurre con la gran cantidad de pymes? ¿Cómo se pueden hacer frente a la certificación en cualquier norma? ¿No piensan que puede ser un problema? Lo ligo precisamente porque vosotros desde Macro todavía tenéis un porcentaje muy alto de empresas que están certificadas, pero todavía queda un porcentaje. De hecho, el programa el Mass Assessment, el Macro Assessment, pues va hacia ello, está destinado a eso, precisamente. Va a ese empujón. Y muchas veces lo que se ve en esas empresas pymes es que faltan algunos medios, y dentro de esos medios recursos técnicos. Entonces, también una salida para estas personas que se están formando, que tienen ese nivel en principio teórico, les falta esa experiencia y lo que necesitan es poder tener una oportunidad laboral para acceder a esa experiencia. De momento hay una primera bolsa que identifico yo clara, que son esas empresas que están siendo demandadas hoy a certificarse en una serie de meses o en un año, y que tienen una falta de personal, o bien personal de plantilla, ya sé que son pymes, ya sabemos que son pymes y las dificultades, o bien, ¿por qué no?, tener algún tipo de asistencia externa continuada.
no simplemente aquí están los procedimientos, sino que se ha continuado. Es decir, ya desde hace años se planteaban si empresas pymes tienen, no sé, la contabilidad externa, el servicio de marketing y comunicación externo, ¿por qué no pueden tener, no digo que esté al 100% externo, pero sí una ayuda fundamental desde el punto de vista de la asistencia en calidad externa? Hay empresas que de hecho se dedican a dar ese tipo de asistencias, y yo tengo compañeros que se dedican a eso, compañeros de estudios que se dedican a eso y se dedican a trabajar para empresas pequeñas y medianas dándoles asistencia en calidad y gestionando todos su día a día, y la verdad es que es una opción laboral muy curiosa y seguramente que cada vez más demandada. Yo en esto soy un poco, me da pena en ese sentido, un poco lo que tú comentas. Me da pena que aquí en España cualquier empresario que monte una empresa de alimentación piensa en el abogado, piensa en el contable, y no piensa en nadie de calidad alimentaria. Debería estar obligado por ley que tú, que si eres generador de un registro sanitario, tengas una persona en plantilla que se ocupe de eso. Para mí es la solución. Sí. Creo que además es necesario porque hay mucha gente que hace las cosas bien, pero también hay gente, y lo estamos viendo constantemente, independientemente del tamaño de la empresa, que hace las cosas mal, porque la quieren hacer mal. Entonces, para mí, preguntan por las oportunidades. Lamentablemente, no vamos a decir aquí que todo es fantástico y estupendo, porque no es verdad. Las oportunidades cada vez está la cosa muy difícil, las oportunidades son muy pocas, y además una de las preguntas unos comentarios que nos hacía es, vale, idiomas, formación, ¿y ustedes qué ofrecen? Pues esto es el mercado yo no voy a poner paños calientes, este es el mercado de la oferta y la demanda. Tú tienes mucha oferta, poca demanda, los precios que hacen. Claro. O sea, si es que esto es así. Por desgracia, los ingenieros están yendo a Alemania porque no hay demanda. Y los salarios, pues al final, cuando hay mucha oferta y poca demanda, pues los salarios se ajustan, se corrigen, como dicen los técnicos. Se corrigen. Ya me gustaría a mí poder decir que un biólogo, un técnico, un tecnólogo de alimentos, un bioquímico en una empresa alimentaria, pues gana lo que un ingeniero, pero es que estaría diciendo cosas que no son verdad. De todas maneras, estamos hablando de todos estos prerequisitos para ese perfil técnico, ese perfil ideal, incluyen varios idiomas, con lo cual el mercado para esa persona no solo debe ser España. No, por supuesto. Tiene, y además empresas importantes aquí en España, pero que van creciendo fuera, porque no pueden también emplear técnicos aquí españoles, pero que realmente están en condiciones a la hora de afrontar pues ese hándicap, esa barrera del idioma, de poder trabajar en un país anglosajón o un país francófono, ¿no? Belén, nos quedaba tu opinión al respecto de un poco de todo esto, de perfiles, de idiomas, El perfil, yo creo que ya lo he comentado antes. Respecto a idiomas, obviamente cuanto más idiomas conozcas, mucho mejor, porque aumenta tu capacidad de comunicarte con otras personas que necesitas comunicarte. Como todo, pues a mí me gustaría saber chino, francés, alemán, pero obviamente pues no sé todo esto y tendré que intentarlo, pero aunque creo que el chino no lo conseguiré nunca. Pero sí, las personas tienen que estar preparadas tanto técnicamente como a nivel idiomas, y obviamente un país no es solo un idioma, sino es una cultura. Lo que tú decías antes, es muy importante que un auditor que vaya a Italia sepa italiano, pero no solo italiano, sino su cultura es diferente. Esto te hace entrar en la empresa y no entrar como gato en cacharrería, sino entrar en la empresa y conocer cuál es el perfil que tiene la empresa, saber acertar hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienes los puntos de mejora. Respecto al perfil que le queda a la gente hoy en día, está complicado, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros.
La gran empresa, desgraciadamente, la gran empresa es una empresa que, como ya se ha certificado y lleva años trabajando en ello, pues básicamente tiene muchos trabajadores que ya están formados. No quiere decir que no tenga que haber nuevas incorporaciones, pero dado el mercado laboral, la gente no quiere irse, permanece. Como tampoco estamos creciendo, yo no estoy viendo crecimiento en Grupo Leche Pascual. Somos una empresa muy grande, pero somos muy grandes desde hace mucho tiempo y no es que hayamos aumentado el volumen en un 30%, entonces tampoco hay tanta gente que necesita ser mayores, pero sí veo una gran apuesta en las pymes. Las pymes son empresas mucho más pequeñas que todavía están metiéndose en ese mundo, que acabarán metidas porque yo creo que también la gente acaba entendiendo que tiene que meterse en esos idiomas iguales, y creo que es un punto donde la gente puede buscar la salida. Buscar la salida cuando uno termina de hacer una carrera y de estudiar un máster de seguridad alimentaria, buscar ese punto en una pyme y decir, vengo a implantarte una norma pero no tengo experiencia, para el gerente de la pyme también dice, pero bueno, esto ¿de qué me estás contando? Por eso es bueno también estas asociaciones profesionales en las cuales yo tengo a mi persona especialista en mi pyme que me va a implantar las normas, pero tengo el apoyo de estas asociaciones que son expertos, no es que tienen los conocimientos técnicos, sino tienen conocimientos técnicos y tienen la experiencia. O sea, la conjunción de las dos cosas, y esa persona que está trabajando en la pyme conseguirá tener un nivel muy óptimo. Yo diría que es una gran apuesta que hay que hacer hoy en día por las pymes. El sector pyme, y además que cada vez pues no tiene otra, ¿no? De subir ese nivel, de asomarse cada vez más a la exportación, y al final todo ello redunda en que necesita recursos, ¿no? Para poder hacer eso. O sea, una cosa lleva a la otra. Y de hecho yo creo que las pymes cada día, no sé si opináis lo mismo, son mucho más profesionales, lo tienen mucho más claro, que tienen que ir hacia una profesionalización del sector, y que obviamente porque empresas, la gran cadena de alimentación está obligándote a ello. Y es una buena cosa, o sea, en ese sentido yo manifiesto que en algunas ocasiones he dicho, por Dios, pero si es que nos están pidiendo una cantidad de cosas que es nefasta, pero cuando pasa el tiempo, cuando te haces mayor, te vas dando cuenta, no, están en la línea correcta, o sea, gracias a vosotros los demás hemos tenido que ir tirando, pero ese tirar nos ha hecho mejores. Y creo que seguís haciendo, seguís presionando fuertemente. Es que no queda más remedio, es que no hay otra línea. Al final, hablaba antes Adrián de que cada 3 años tenemos una sorpresa, ¿no? Nosotros, yo pertenezco al grupo de distribuidores españoles que trabaja en IFS para la revisión de la norma, y ves que cada año vienen, o sea, cada reunión que tenemos vienen requerimientos que parecen más sorprendentes, ¿no? O sea, que vienen a lo mejor de Polonia o de Alemania o de un grupo de distribuidores, o sea, y valora riesgos que tú antes ni te habías planteado, ¿no? En ocasiones pues son cosas un poco extrañas, pero bueno, en otras ocasiones tú lo piensas y lo que tú dices, ¿no? Y dices, bueno, pues es que esto al final nos hace avanzar. El más claro ejemplo yo creo que es el tema de Food Defense, ¿no? Que nos tiene a todos un poco aquí, que no sabemos para dónde mirar, ¿no? Pero un poco por eso, ¿no? Porque nos tenemos que formar, tenemos que saber de que completamente novedoso para nosotros. Para todos nosotros es algo novedoso, pero alguien en su momento ha pensado que eso es el camino y hacia eso tenemos que ir. Las empresas de distribución hacemos ese papel un poco de brazo ejecutor, ¿no? Muchas veces muy mal valorado por todo el sector, porque pedimos muchas cosas, y también porque en ocasiones la administración también nos utiliza en el buen sentido, para empujar el tema, ¿no? Si a nosotros nos pide trazabilidad, nosotros le vamos a pedir trazabilidad a su vez a todos nuestros proveedores. Es decir, tocan 5, 6, 7, 8 puntos y saben que con eso tienen abarcado una gran parte del sector, y me parece lógico. No puede ser otra forma. No. Bueno, estamos casi acabando de tiempo. Quería centrarme en 2 preguntas que podrían también estar relacionadas, pues son temas de actualidad ligados con la gestión de la seguridad alimentaria, con la gestión alimentaria en general.
las apunto las dos y hacemos una ronda rápida con vosotros tres. Jimena Velasco pregunta por la cuestión de la crisis de la carne de caballo. Si se podría haber evitado con el cumplimiento, certificación de las normas IFS o BRC, o si no tiene nada que ver. Eso por un lado, y otra que es un tema también de actualidad, el famoso reciclaje de alimentos para evitar que haya pues todo ese desperdicio, ¿no? de ese sobreproducción de los mismos. Manuel, ¿cómo creéis que se puede acercar, Beatriz Hidro, con la situación actual que estamos viviendo de crisis, ¿contemplan en su proceso productivo alguna política de reciclaje de alimentos? Ya sabemos que se está haciendo cada vez más en el sector de la restauración, por ejemplo, que no cumplan con las normas de calidad establecidas y poderles dar salida de algún modo. O sea, aquí estamos hablando de reciclaje de alimentos que no cumplan unas normas de calidad y darles salida de algún modo. Carne de caballo, reciclaje de alimentos. Se podría haber evitado la problemática de la carne de caballo con las normas. Primero, para mí es un fraude, no es una cuestión de seguridad alimentaria. Sí. Hay que distinguir muy bien lo que significa fraude, que tiene que estar gestionado por Agricultura, y hay que distinguir de lo que significa seguridad alimentaria. Para mí el tema de la carne de caballo no es un problema de seguridad alimentaria. Es más, se lo he escuchado a unas personas del Ministerio de Sanidad hace muy poquitos días, en el cual decían que claramente aquí hay dos puntos. Carne de caballo es fraude porque tema antibióticos, fenilbutazona, que era el problema que podían tener, está muy claro que en España no hay nada. Por tanto, fraude con normas de seguridad alimentaria, haberlo evitado, yo lo pongo en duda. Sí, con trazabilidad. A ver, pero trazabilidad no es. Herramientas dentro de la norma. La trazabilidad es una de las herramientas, pero no solo porque tengas una norma de seguridad alimentaria estás obligado a tener trazabilidad. Con o sin norma estás obligado a tener trazabilidad. Es un requisito legal. Sí. Por tanto, yo entiendo. Incluso, Belén, que puede ser sí o no. Yo creo que estando absolutamente de acuerdo con lo que dices, absolutamente. Creo que o sea, al final tú puedes tener la trazabilidad, pero si quiero decir, tú en un bloque de 50 kilos de carne congelada, que el 10% sea carne de caballo, es que o analizas una por una todos los bloques de carne congelada que recibe tu instalación, o es que hay que ponerse también en el papel del que ha sufrido este problema, ¿no? Al final, no, es que no hay mecanismos que aseguren, bueno, no hay mecanismos. Yo le compro a un proveedor que me lleva sirviendo toda la vida, nunca he tenido ningún problema, que controlo mi producto y que ahora, ¿de aquí qué se va a derivar? Que tenemos que analizar cada una de las partidas de las materias primas que nos vienen. O sea, volvemos al control de calidad de los años 50. O sea, hacemos una vuelta al círculo y analizamos toda la producción que es que yo creo que no puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que es un problema de fraude, que es un problema de engaño y que es un problema que una norma de seguridad alimentaria no puede prevenir, evidentemente. Claro. Yo creo que no está ahí para prevenir eso. Si tú me quieres engañar con la materia prima que incluyes. Yo creo de todas maneras que la pregunta viene porque la mayoría de los participantes conocen bien estas normas, saben que están enfocadas a la seguridad alimentaria. Lo que pasa es que también van más allá de la seguridad alimentaria, tienen algunos aspectos, algunos requisitos de especificaciones, ficha de especificaciones, de calidad. Pero en este caso, especificación de producto, por supuesto, tú tienes tu especificación de producto, sabes que compras y tú harás tus controles rutinarios para homologar a tus proveedores, para decir a este proveedor lo mismo que yo hago un plan de control para todos los proveedores, para el control de producto, sean IFS o no. Evidentemente sus productos son analizados, pero evidentemente mi plan de control no es el mismo para un proveedor que está certificado que para uno que no está certificado. Eso es comprensible, ¿no? Mi plan de control no es lo mismo para un producto, para un proveedor que me da problemas de reclamaciones que para un proveedor que no me da problemas de reclamaciones. Eso es un risk assessment tan manido y tan que me gusta muy poco, una evaluación de riesgo, vamos a llamar, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, si yo le estoy comprando carne a un proveedor que está certificado, acreditado, que tengo una confianza, es un fraude puro y duro del que te está sirviendo la carne, punto. O sea, que está abaratando el coste, punto. Tú lo estás pagando. De hecho, los implicados están pagando carne de vacuno en la factura de carne de vacuno y estaban pagando el precio de carne de vacuno.
Entonces el que está haciendo el fraude es el que está congelando la carne, que sabe lo que está metiendo. Está claro. Evidentemente, ¿ha habido un fallo? Claro que ha habido un fallo, sí, es verdad que ha habido un fallo, pero achacar eso a decir que estaba en certificados IFS y que ha fallado la norma... No, preguntan que si estuvieran certificados en bueno, IFS, que vamos. Yo creo que estaban, de hecho. Probablemente. Sí, Los distribuidores e incluso el broker, que uno de los brokers estaba certificado. Bueno, pues es que el riesgo cero no existe. Está claro. Es que se ve como un problema de responsabilidad, ¿no? Sí. Es decir, nosotros como fabricantes somos responsables de lo que fabricamos y lo que vendemos. Evidentemente, como están comentando ellos, que una persona de forma voluntaria adultere un producto y no etiquete lo que lleva, es algo que una norma de calidad o de seguridad alimentaria no va a poder detectar. Como él dice, tú haces un análisis de riesgos, buscas aquello que se puede dar en el producto. No puedes pensar que alguien en una determinada carne vaya a mezclar y no etiquetar. Buscas pues un riesgo determinado en un patógeno, o buscas un riesgo determinado en un elemento extraño, pero no te puedes volver a analizar. Pues voy a analizar hidrocarburos, voy a analizar... es imposible. Es imposible, volveríamos pues, a los años 50. Y la segunda parte de la segunda pregunta, el tema de reciclaje de alimentos que no pasen esas normas de calidad. Sabéis que recientemente el Ministerio ha lanzado un guante a la distribución y a los fabricantes, y bueno, lo hemos recogido. Hay un grupo de trabajo en el Ministerio donde hay muchas empresas que estamos trabajando en el tema, y bueno, lo que yo creo que siempre hemos demandado un poco a las autoridades es que nos den un marco legal en el que podamos actuar. Nosotros en Macro trabajamos con empresas, con el Banco de Alimentos, con empresas ya más locales sin ánimo de lucro, con comedores para bueno, pues los típicos comedores sociales y demás, y evidentemente lo que sí tenemos es un procedimiento interno, que hay cosas que no podemos donar, aunque nos duela. Yo no puedo donar una carne que haya superado su fecha de caducidad, aunque me duela, aunque sepa que si la cuezo, o sea, aunque sepa que yo en mi casa, como se oye mucho, ¿no? Yo en mi casa, tú en tu casa puedes hacer lo que creas conveniente porque es tu casa. Pero cuando estás trabajando por y para una empresa, tú no puedes donar una carne, aunque te duela tirar 2 canales de cordero, que pasa, y que las canales le pasa su fecha de caducidad, y hay que mandarlas al gestor de residuos. Y no la puedes donar porque tú no estás amparado desde el punto de vista legal para hacer eso. Lo que nosotros creo que necesitamos en ese sentido, si realmente lo queremos hacer, y a mí me parece una gran iniciativa, es disponer de un marco legal que nos permita a empresas y distribuidores canalizar ese tipo de alimentos en unos canales muy determinados y con unas responsabilidades muy claras y unos riesgos muy definidos. Quiero decir, bueno, ¿este producto se puede consumir? Sí. En estas condiciones, ¿no? En estas condiciones y para este destino, y con las responsabilidades claras en ese sentido. Porque yo no quiero asumir, yo te doy, sabéis, los huevos hay que retirarlos cuando faltan 7 días para su fecha de consumo preferente, por ejemplo, según la normativa europea, ¿no? Son 28 de puesta, a los 21 días hay que retirarlos. Un huevo que da 7 días y tú lo tienes que retirar de la venta. No lo puedes vender. Tienes que retirar. Eso es legislación por ello. Las empresas tenemos que cumplir la legislación, más allá de que nos guste más o menos. Es así. ¿Qué hacemos? Dentro de ese debate también se ha hablado desde el Ministerio precisamente de uno de los productos estrella del yogur, de los yogur. Sí, bastante. El famoso yogur, ¿no? El famoso yogur. Hombre, no puedo estar más de acuerdo contigo. En este caso es claro que necesitamos un marco legal que nos ampare para decir este es producto clase B, que no significa que no sea de calidad, sino un producto de clase B y se puede consumir con otros estándares. Nosotros también donamos al Banco de Alimentos muchos productos en el cual le haces un certificado y dices, mira, este yogur, hablando de yogur, pues posee menos cantidad de fruta de la especificada, es un producto perfectamente óptimo, te lo dono porque no cumple mis estándares de calidad, pero la verdad es que es lamentable tirarlo. Mientras no tengamos un marco legal para que nos ayude en este sentido, la empresa no va a trabajar, no puede asumir esos riesgos. Obviamente necesitamos que la administración sea la que dé el primer paso. Yo creo que han empezado y creo que van por el camino, me parece muy adecuado.
Es más, hay cantidad de productos, en nuestros casos, los productos tienen fecha de consumo preferente, que dices, ¿y si le consumo? Si consumo un bifrutas 2 meses después, digo, como si lo consumes un año después. ¿Qué pasa? Que organolépticamente no es igual, pero ¿te va a pasar algo? No. ¿Tiene sus vitaminas? Sí. Organolépticamente no es lo mismo. Entonces, vale, es una lástima tener que tirar o retirar este producto del mercado, pero es que tengo que poner una fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente que yo pongo es la que nos indica que el producto organolépticamente es correcto en ese periodo. Yo en mi casa también he tenido productos que se me han quedado pasados de fecha y a veces me da pena tirarlos. Dices, ¿por qué los voy a tirar? Bueno, pues los tiras, otras veces te lo planteas, no lo sé, pero obviamente hablando de industria tienes que trabajar en el marco legal, si no, no puedes vender productos. Estamos un poco atados. Estamos todos, atados. Y a todos nos pasa, a nosotros, como les pasará a ellos o como yo en otras empresas de alimentación que he trabajado antes, se genera mucha merma, evidentemente. También somos muy demonizados en ese sentido. Es que luego hay reportajes en televisión, no, es que en tal supermercado se tira el producto, fíjese lo que se tira. Ya, pero es que este señor no puede venderlo. Es que se tira. Ni lo puedo vender ni te lo puedo dar, porque en el momento que te lo doy estoy asumiendo un riesgo, sobre todo hablo de productos frescos. Sí. Estoy asumiendo un riesgo muy grande al dártelo. Entonces, como empresa, porque puedo generar un problema de seguridad alimentaria, lo puedo generar y evidentemente pues hay muchas familias que trabajan en esas empresas y lo primero hay que salvaguardar la seguridad alimentaria del que lo consume y lo segundo los puestos de trabajo de los que trabajan dentro de la empresa, que también son importantes. Yo creo que vamos en el buen camino, como decía Belén, y en el momento que tengamos el marco legal claro, yo creo a nivel europeo habría que hacerlo, porque las cifras son escalofriantes de la cantidad de comida que tiramos. A nivel europeo habría que hacerlo. Pues muy bien, no nos queda tiempo para más. Al final el tiempo ha volado, como tantas otras veces. Quiero agradeceros vuestra asistencia, vuestra disponibilidad, lo enriquecedor un poco de las respuestas que habéis dado en todo esto, ¿no? Hemos hablado de certificación pura y dura de BRC y IFS, las ventajas, el valor añadido, el perfil a nivel de vuestros equipos, a nivel de técnicos de calidad, cuál es el perfil necesario, hacia dónde vamos. Me quedo con esa formación continuada como algo imprescindible, ¿no? Dentro de ya tener el perfil en vuestros equipos, esas personas adecuadas, pero que ahí no nos podemos quedar, los idiomas y por último temas de actualidad como crisis alimentarias o los reciclajes de alimentos. Pues lo dejamos aquí. Nos encontraremos en otra mesa redonda del área agroalimentaria que espero que vuelva a ser tan interesante como esta y pueda tener tanta atención como la que ha tenido esta de ahora. Muchas gracias.